Y estamos acá con Eduardo Fidanza. Vamos a hacer un cambio de reglas de juego. No lo voy a presentar yo, se va a presentar él. Y va a decir todo lo que es y después empezamos la charla. Gracias, Eduardo, por estar. Gracias por invitarme, Eduardo. Presentación. Bueno, yo soy analista político, de profesión soy sociólogo, soy socio y director de Poliarquía Consultores. Esta, además de mi profesión, es mi pasión. Y bueno, vos y yo y otros de nuestra generación hemos hecho un ciclo importante analizando la política argentina, actualizándonos y bueno, tratando de ver las luces y las sombras. Bueno, hablando de luces y sombras, arranco con algo que leí en los últimos días de alguien a quien yo por lo menos estimo mucho, respeto desde ya, que Natalio Botana dijo: estamos ante una tormenta reaccionaria, hablando del gobierno de Javier Milei, del tiempo de Javier Milei, que puede ser reformista o destructiva. Bueno, te escucho. Ahí creo que hay un debate, sobre todo un debate tal vez de la generación de lo que vivieron la recuperación de la democracia en el 83. El debate es sobre la naturaleza del sistema democrático. Es decir, ¿en qué momento podemos decir de un sistema democrático esto es una democracia y en qué momento podemos decir esto dejó de ser una democracia? Correcto. Con políticos como Donald Trump, como Javier Milei o como Bolsonaro, se plantea esa cuestión. Incluso más, se suele decir, o la gente que está en la oposición dice, esto es fascismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, siguiendo la prensa norteamericana, está esa discusión. Están los que dicen que por tal y tal actitud o política de Trump, esto ya no lo podemos considerar una democracia. Pero está abierta la polémica. Lo que dice Botana es que estamos en una fase, reaccionaria. El reaccionario es el que quiere volver a una etapa anterior de una sociedad. Entonces uno en Milei tiene elementos reaccionarios cuando Milei dice que la verdadera Argentina era la Argentina de 1890 o de 1910. Eso es ser reaccionario. Cuando uno ve las políticas que tienen que ver con género, por ejemplo, u otras políticas con familia, etcétera, estamos ante una expresión conservadora. O sea que ahí hay elementos conservadores y hay elementos reaccionarios. Pero después está la cuestión de la valoración del sistema. Entonces, cuando Milei dice que él es el topo que va a destruir el Estado, o dice que el Estado es, una asociación ilícita de delincuentes, bueno, ahí ya creo que entramos en la polémica, porque el Estado y la nación y la democracia forman un conjunto, ¿no es cierto?, de conceptos que si empezamos, pues es distinto de decir tenemos que racionalizar el gasto público. Otra cosa es decir, ¿no es cierto?, el Estado es la sede de la delincuencia. Esta semana, después de mucho tiempo, Cristina cambió lo del Estado presente por el Estado eficiente. Bueno, era hora que eso ocurriera. Ahora, dicho esto, hay que entender también por qué llegan los Milei, ¿no es cierto? Y bueno, claramente. Llegan por la vacancia, por los errores, por la incapacidad de lo que fue la política convencional y que Milei llamó la casta, lo cual no es una denominación nueva, porque uno cuando ve líderes políticos disruptivos que surgieron en el mundo, la palabra casta ya se usaba. Pero vuelvo, estamos en medio de esa discusión, pero de lo que somos miembros de una generación determinada. Porque si hoy va uno a los menores de 30 años, donde Milei ciertamente tiene mucho apoyo relativo, bueno, la concepción de la democracia es un poco distinta. ¿Cómo sería? Y bueno, porque hay que entender algo, y por eso surgen políticos como Milei. Lo que son las instituciones de la democracia y dejaron de tener aprecio popular porque la gente no encuentra el vínculo entre la función de esas instituciones y su bienestar. Más bien no siente bienestar, sino malestar,
esas instituciones se convierten en formalidades, ¿no es cierto? Y cuando nosotros en mi empresa, otros colegas, medimos el prestigio de las instituciones, es terriblemente deprimente y muy claro el resultado. Todo lo que es la justicia, los jueces, la Corte Suprema, la política, los sindicatos, el Congreso, los medios, la gente dice, o la mayoría dice, no confío. Entonces, ese segmento juvenil creo que está buscando en la democracia efectividades, pragmatismos, un vínculo, ¿no es cierto?, directo con sus destinos. Eso tiene sus problemas, no es que vamos a decir, porque hay algo de la democracia delivery, ¿no es cierto? Toca un botón y llega el producto, y la democracia no es... Bueno, a eso iba. Me parece que lo que está en el imaginario de ese segmento o de esa gente es la reformulación del sistema que conocemos hoy. No sabemos por qué sistema, de hecho ha ocurrido en cantidad de situaciones en el mundo que se ha logrado destruir un sistema sin conocer qué sistema podían hacer. Bueno, ahora, vamos a decir en esta discusión, por lo menos la posición que yo tomo, es esto. Y ya pasó con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque cuando debatimos la democracia, entonces viene lo que llamamos los populismos, los autoritarismos, los liderazgos decisionistas, los Milei, pero también lo Cristina Kirchner, los Néstor Kirchner. Bueno, ahí tenemos que pensar en una democracia de procedimientos donde se den algunos requisitos. Entonces, hemos tenido todos estos líderes, pero en la Argentina, felizmente, concurrimos a votar. Hasta ahora se cuentan los votos de una manera transparente, sí. Hay libertad de asociación, libertad de opinión, se ataca a los periodistas, pero no se encarcelan periodistas, ¿no es cierto? Entonces, está el Congreso abierto, existen los tres poderes. Bueno, eso nos da un piso, ¿no es cierto? Que si uno se pone a analizar el gobierno de Milei, uno no puede decir en ese sentido que no es democrático. Vos fíjate, el año 2024, el protagonismo del Congreso argentino en 2024 te hace pensar que más allá de los arrebatos autoritarios, las cosas soeces, los desprecios de Milei al sistema, sin embargo el sistema está funcionando. Y si hoy la Libertad Avanza está más fuerte que la oposición, la verdad es que la está ganando con las reglas del sistema, ¿no es cierto? Y acabamos de ver en la ciudad de Buenos Aires ese resultado, vamos a ver si ese resultado después se replica. Pero me parece que también hay que decir eso, porque cuando se dice a un gobierno esto es fascismo, hay que leer la historia de los fascismos. El fascismo está vinculado con la muerte, ¿no es cierto? El fascismo, esto no tiene que ver con... Puede haber cosas que tengan que ver, que haya parecidos de familia, pero atención, ahora, eso no quiere decir que podamos aceptar un presidente que llama al odio, un presidente... bueno, eso cada uno sabrá. No, además hay otra cosa y es... los procesos históricos son procesos. Al 16 veces uno no puede decir el fascismo. Ahora, yo no sé, a 5 años o 4... No, porque además pasa otra cosa. Hay, por supuesto, experiencia histórica de que se puede llegar por una vía democrática y después se puede desnaturalizar el sistema. Entonces, esa es la discusión en Estados Unidos. En Estados Unidos la discusión es, bueno, pero si este gobierno puede entrar a la casa de alguien o puede perseguir, no sé, ahora estamos con esta semana con la persecución de los alumnos extranjeros de Harvard. Bueno, como la definición de un sistema pasa a través de analizar su funcionamiento, bueno, vos podés empezar a decir... El otro día en New York Times había un video de 3 académicos que explicaban por qué, a juicio de ellos, el sistema estaba dejando de ser democrático y se iban a enseñar a otros países. Entonces, eso depende. Yo, por ejemplo, tomo este criterio, que lo toman otros. Por ejemplo, Guillermo O'Donnell, el famoso politólogo argentino, bueno, y O'Donnell hablaba, ¿no es cierto?, de esas condiciones básicas, tal vez. Es importante porque en nuestra generación
que existan las reglas de democracia y se respeten, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿entendés? Bueno, de ahí vinimos. Bueno, y cuando nosotros que practicamos el periodismo, yo cuando entrego una columna, digo, que en general son críticas, ¿no es cierto? Periodismo crítico. Yo digo, bueno, estoy en Argentina, porque si estuviera en Corea del Norte, estuviera en Rusia, estuviera en China, estuviera en Venezuela, la próxima no la escribo y hay que ver si salvo la vida, cierto, ¿entendés? es cierto. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si no vamos a caer en una especie de, ¿cómo te voy a decir? ¿No es cierto? De fatalismo. Ahora, lo decíamos antes en la Cámara, la pregunta es, ¿y dónde están los republicanos? ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué no hay hoy una oposición firme? ¿Por qué el gobierno tiene tal capacidad para cooptar o capturar fuerzas en el sistema político? ¿No es cierto? Porque yo tengo la impresión, decime, que no digo que ya esté consumado, pero tengo la impresión que puede pasar en ese espectro amplio de lo que es la centroderecha, puede pasar lo contrario de España. Es decir, el PP neutraliza a Vox. Acá da la impresión que Vox se lo puede llevar el PPB, pensando que Vox es la Libertad Avanza y el PP el PRO. Es interesante. Lo que pasa, se pasa una comparación Estados Unidos, España, Argentina. El hecho de que el PP y Vox no hayan podido converger es un episodio que ocurre con los dos partidos en la oposición. En Estados Unidos, ¿qué pasa con Trump? Y Trump se absorbe al Partido Republicano y quedan por afuera algunos republicanos liberales, ¿no es cierto? Como los Bush, por ejemplo, pero se absorbió a todo el partido. Y acá yo creo que lo estamos viendo lo mismo. Es decir, un gobierno con todos los recursos que un gobierno tiene, en un momento, digamos, de fuerte apoyo social y habiendo vencido en una elección importante a la derecha moderada, se la está absorbiendo. Y yo creo que este ciclo va camino a eso, ¿no es cierto? Va camino a absorber. Y ahí está la figura. A un cambio de liderazgo en ese segmento. Sí, sí. Digo, Milei por Macri, por personalizar. Sí. Ahora, creo que hay que hacer una lectura también de la declinación, yo te diría natural, casi biológica, de los líderes que dominaron la escena política las últimas 2 décadas. O sea, si uno mira, analiza, Cristina Kirchner y Mauricio Macri están en una decadencia. Sí. Cristina, yo digo, todavía tiene algunas cartas en la mano porque el peronismo no se renueva, porque ella tiene habilidad, pero en rigor es la historia de la declinación de estos líderes para que ese liderazgo cambie de mano, que es lo que estamos viendo. Sí, y te añadiría, compartís o no, digo, aún siendo un liderazgo muy pequeño en esta etapa de la historia, también el radicalismo tiene, porque Martín Lustó en verdad da la sensación de que no conduce nada. No, el radicalismo está. Digo, él va para un lado y lo que hay del partido va para otro. Yo te diría que sí, pero ahí también yo creo que se ve la diferencia. Los dos grandes partidos históricos, el radicalismo está en una fase que parece terminal, pero hace tiempo. El peronismo, sin embargo, cuando termine este proceso electoral, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista del recuento de votos va a ser la segunda fuerza. Y en el Congreso va a seguir siendo la primera minoría. Sí, claro. Quiere decir que el peronismo conserva una fortaleza, aún en un momento de crisis, mientras que el radicalismo, sí, podrá decir, gobernamos provincias, sí, pero es una... Ahora, la crisis de los dos partidos, a esa crisis de los dos partidos históricos, tenemos que sumar la crisis del PRO. Pues fíjate que esta implosión del PRO es complicada, porque cuando los politólogos decían los partidos políticos están muertos, la verdad que el partido que fundó Macri en 20 años llegó al gobierno, un partido de profesionales, moderno, etcétera, pero ahora estamos en una triple caída, ¿no es cierto? El PRO, el radicalismo y el peronismo. La pregunta es si eso lleva a una especie de refundación del sistema de partidos. O de coaliciones. O de coaliciones, ¿no es cierto? Porque ahora, el bipartidismo fue coalicionismo, claro. Y ahora... Ahora, estamos repitiendo un poco lo que ocurrió en los 90. ¿Qué quiero decir? Según las encuestas nuestras, que le dan en aprobación 52% a Milei y 48% de desaprobación, si hubiera 2 coaliciones y si estuviéramos en la circunstancia de un balotaje, yo
no sé si la Libertad Avanza lo ganaría, ¿entendés? ¿Qué vamos a ver o qué estamos viendo es un partido, que es el partido oficialista, que se consolida frente a una oposición fragmentada? ¿Con qué porcentaje ganó varias elecciones Menem en los 90? Con 40, 45% contra una oposición fragmentada. Ahora vamos a ver lo mismo. Así que eso es para abrir 2026 con una Libertad Avanza fortalecida, con un peronismo segunda fuerza y con interrogantes en el plano económico. Bueno, ahí vamos, porque, a ver, hasta ahora el anclaje que ha tenido este gobierno... Sí. Es casi excluyentemente en un par de cuestiones. Digo, sí. Ahora, yo creo que el equilibrio fiscal no lo entiende nadie. De la gente común, digo, más allá de lo importante que es, el otro tema es el tema inflacionario. Eso es lo que pega, eso es lo que significa una amarra para aquel que tiene alguna expectativa y mira a Milei. Exacto. Yo te diría, son dos momentos. A Milei no se lo elige predominantemente por temas económicos, se lo elige porque cuando Milei dice esta clase de dirigente es la casta, la gente lo decodifica en términos de privilegio y dice, sí, esto es el curro y estos me curraron, mirá la situación que estoy. Así que entra con un argumento no político, pero después viene la cuestión política y en eso Milei acierta, porque dice el problema para la gente es la inflación. Baja la inflación y yo creo que ahora estamos en una fase menos carismática de Milei. Si la gente, Milei se va desgastando como cualquier gobierno. Absolutamente. Pero ahora yo creo que la gente mira a Milei más pragmáticamente, más haciendo un cálculo. Milei hoy me cierra. Lo que yo llamo el álgebra de la conformidad. Sumo, resto factores, si me da positivo, voy y lo voto a Milei. Si me da negativo, no lo voto. Y hay gente que Milei le está cerrando por una serie de factores, que son los que muchas veces vemos. Bueno, eso queda abierto porque Argentina no es un país estable. Hoy estamos en una estabilidad. Pero cuando uno escucha a los mandriles, hay que aclarar, ¿no? Que son los mandriles. Efectivamente. Bueno, uno escucha a los mandriles, que hay mandriles muy respetables. Te voy a decir algo. Totalmente. Ojo, porque Ricardo Arriazu, el economista de cabecera de este gobierno, ha dicho que el Banco Central necesita 100.000 millones de dólares para que estemos tranquilos. Así es. Bueno, estamos lejos de 100.000 millones de dólares. Y ahí dijo, Brasil tiene 350.000 millones de dólares y nosotros tenemos saldo negativo. Bueno, ¿cómo hacemos para ir de ahí a 100.000 millones de dólares? No sé, pero si lo dijo Arriazu, por algo lo habrá dicho, ¿no es cierto? Y aparte, ojo con la desocupación también. Bueno, a ver, si uno mira, aunque no sean analogías absolutas, si uno mira los 10 años de Menem y este tiempo que recién empieza, podrían encontrar en el desarrollo a lo mejor algunas equivalencias, porque Menem tuvo un arranque similar. Exactamente. Con la convertibilidad, la inflación, ¿no? Gana el segundo periodo, vos lo recordás, la reelección, casi con un 17% de desempleo. Bueno, y ahí empieza... Por eso. Si vos ves el desempleo ahora, hay margen. Aparte, a ver, la estructura del trabajo es un poco distinta de hace 30 y pico de años. Milei gana con los emprendedores, con los cuentapropistas, digamos así, con lo que está más allá del trabajo formal. Hoy si haces una encuesta en trabajo formal, seguramente el peronismo sigue adelante, ¿no es cierto? Lo de Milei surge de otra economía, de otra concepción del trabajo. Hay interesantes descripciones sociológicas sobre esos nuevos perfiles. Por ejemplo, Pablo Semán, el sociólogo, bueno, te habla de los mejoristas. Mejoristas, gente joven, gente pragmática, gente que se mata trabajando, gente que la política no le representa nada, solo le importa la política en tanto favorezca o entorpezca sus proyectos. Bueno, son nuevos perfiles sociológicos que los partidos convencionales, por más investigaciones que pedían, no lo quisieron ver. Decime, ya hablamos del PRO, yo no lo doy muerto, lo doy en un estado herido, muy herido. ¿Qué pensás del peronismo? Pues el peronismo es cierto que viene, y no de ahora, viene en un retroceso. Si vos recordás, cuando uno miraba el mapa de la Argentina, lo que eran las gobernaciones peronistas, mirás hoy y es un puñadito. Digo,
¿Qué futuro le ves al peronismo y qué debería reconvertir el peronismo para retomar ese vínculo que tenía con sectores sociales tan El fuertes? peronismo, en sus momentos críticos, inició lo que llamamos proceso de renovación, ¿no es cierto? De renovación, de ayornamiento, etcétera. Partamos de la base que el peronismo no es un partido político clásico, es un movimiento, es otra naturaleza, digamos, conceptualmente. Ahora, está claro, y eso creo que lo muestra muy bien la figura de Cristina Kirchner, cómo el peronismo perdió noción de los cambios sociales profundos y de los cambios culturales profundos, de los cambios en el mundo del trabajo, los cambios. Cristina, Y afuera. acá y afuera, Cristina sigue pensando como una militante de la década del 70, si vos querés de una militancia blanda, no de una militancia revolucionaria. Sigue pensando una industria que se parece más a la industria de la época de Perón que a la industria actual. Sigue pensando las relaciones internacionales con el primer mundo, segundo mundo y el tercer mundo. Y yo creo que lo más doloroso es la pérdida de la juventud, porque ahí hubo, en el momento de esplendor de los Kirchner, y los Kirchner tenían a los jóvenes, ¿no es cierto? Los pibes para la liberación, que ahora tienen 50 años. Bueno, perdieron todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Pero esto no es solamente para el peronismo y los otros partidos. Si no sintonizan, si no hacen sintonía fina con la sociedad, la cosa no va a avanzar. Y después hay que resolver, hay que volver a una discusión, que ahí Cristina se da cuenta que es Estado-mercado. Mirá, del decálogo de Mayo y todo esto, basta que lea mi columna para saber que yo no soy oficialista, sin embargo, hay un punto que dice, Argentina tenía un promedio de peso del gasto público en el PBI del orden del 25%. Oye, pasamos de 40 no puede ser. ¿Entendés? Como si alguien hace una consulta a mí que dice, no, mire, usted con este nivel de presión no puede vivir. Bueno, entonces, tiene que haber una enseñanza. Y creo que esa enseñanza va a ocurrir de que hay excesos insostenibles. Y te agrego algo más. La gente empieza en cierta manera la salud macroeconómica. Yo, viendo focus groups, investigaciones, empecé a escuchar estos argumentos, antes de mi ley. Un empleado público en una provincia, en el interior, en el Chaco, que dice, yo gano tanto, gano poco, dice. Bueno, ahora me van a aumentar, porque vienen las elecciones, dice. Para aumentarme, van a emitir. Y cuando emitan, va a haber más inflación y me va a licuar lo que me aumentaron. Bueno, yo lo llamé a mi amigo Roberto Kachanowski, que yo digo, tenemos amistad, yo socialdemócrata, él liberal, dije, te felicito, te pasaste 20 años clamando en el desierto, en los programas de televisión, y la gente no lo cazaba esto, y ahora mucha gente está razonando así, y está bien que sea así. En Alemania, si la inflación se va de 2 a 2,5, la gente dice, esto no puede ser. Entonces, creo que es importante porque la inflación es el camino directo a la anomia, o sea, el marco no regulatorio, sino el marco sí, que te protege, tiene que ser una cierta estabilidad. Y eso Argentina lo tiene que alcanzar, porque eso lo alcanzaron los países de la región, no estamos hablando, ¿cierto? Tenemos que ver la inflación en Chile, en Brasil, y tenemos que dejar de pensar solo en términos de dólares. Bueno, pero vamos a ver, porque para eso la pregunta es si vos tenés que seguir profundizando la división o tenés que lograr un consenso. Yo soy de los que sostienen que sin consenso, con una Argentina de un lado y una Argentina de otro, no lo vamos a lograr. Y te hago nada más una cosa que recordé. En el año 1910, cuando fue el centenario, el Diario de la Nación le encargó a Joaquín B. González, que era miembro de la élite política, un balance del siglo XIX. Y él, ese balance dice, el problema de Argentina es la ley de la discordia. Describió el siglo XIX en términos de la ley de la discordia. Siguió todo el siglo XX, discordia. Llevamos 25 años del siglo XXI, tenemos este nuevo liderazgo, lo mismo, ¿no es cierto? Estamos los buenos que somos nosotros y tenemos razón y están ustedes que son los malos. Así
no van los argentinos a solucionar sus problemas de fondo. Eduardo, mil gracias por estar, al contrario, muy gusto que amable. me hayas invitado. No, por favor.